A continuación, Comunicación y Lenguaje, cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lauren Calderón y en esta oportunidad desarrollaré el tema de narraciones personales y su interpretación del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y principalmente la habilidad lingüística y el pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. En lengua de señas nos acompaña hoy Ruth. ¿Qué tal, Ruth? Gusto de verte nuevamente. Les cuento que hoy cuando vine a grabar me entregaron este regalo, pero no me dejaron destaparlo. Me dijeron que hasta que estuviera en la grabación con ustedes lo podía hacer. Y también me pusieron otra dificultad. Me dijeron que no podía ver, solo les tenía que contar a ustedes y ustedes me tienen que decir qué hay adentro. Así que necesito su ayuda. Vamos a hacer caso porque si no me quitan mi regalo. Yo quiero saber qué es. Bueno, ya me tapé los ojos, por favor, fíjense bien. Yo les voy a hacer preguntas y ustedes me tienen que ayudar a adivinar qué hay dentro de la caja. ¿A ustedes les gustan los regalos? Yo sé que a todos nos gustan los regalos. Bueno, ya le quité el papel. Creo que adentro hay una caja. Por la forma, es un rectángulo. Tiene como destapar. Veamos qué hay adentro. Ay, ya sentí, es liso, pero también tiene una parte suavecita. Díganme por favor que no es un animal. Yo le tengo mucho miedo a los ratones. Díganme que no es eso, por favor. Sigamos tocando. No, no se mueven. ¿Qué están observando ustedes ahorita? Creo que ya sé qué puede ser. ¿Tiene olor? ¿Huele a talco de bebé? Su textura es lisa y esta parte afelpadita es muy suavecita. Ayúdenme, ¿qué creen ustedes que tengo en las manos? Por lo menos sé que no es un animal y no me va a morder. Ayúdenme, ayúdenme. Es una muñeca, muy bien. Ay, sí, de verdad era una muñeca, qué linda está. Ahora me van a ayudar a describirla. Esta muñeca está muy bonita. ¿Dónde me la regalaron? Me la regalaron en el programa Aprendo en Casa. ¿Cuándo? Piensen, piensen, ¿qué fecha soy? Díganme. Muy bien. ¿Quién me la regaló? A mí me la regalaron acá en grabación. Muchas gracias por mi regalo. Mis sentimientos, yo estaba muy emocionada. Quería saber qué había dentro de mi regalo. Mis pensamientos. Les soy sincera, pensé que iba a ser algo de comer, porque me dijeron que tuviera mucho cuidado. Me acabo de dar cuenta de algo más. Miren, en la caja había algo más. Sí, traía algo de comer. ¿Qué vi? Yo vi una muñeca. Yo olí. Sí, ¿se recuerdan que les dije que olía a talco de bebé? Yo escuché. Creo que, ay, sí tiene sonido. ¿Escucharon ustedes? Tiene un sonido. ¿Ustedes han visto los chinchines? Así suena esta muñeca. Yo toqué. Por supuesto, yo toqué y les dije que era algo liso. Pero cuando sentí su ropa afelpada, me asusté porque pensé que podía ser un ratón y que me iba a morder. Yo probé. La muñeca no la puedo probar, pero lo que venía adentro sí. Y seguramente va a ser un dulce muy rico. Por el color, puedo imaginarme que es de sabor a limón. Vamos a dejar mi regalo ahorita un ratito a un lado. ¿Por qué razón? Porque a ti te ha sucedido. Muchas veces has recibido regalos y después les quieres contar a alguien más. A tu papá, a tu mamá, a tus amigos, a alguna persona. Entonces, este esquema te puede servir para cuando quieres narrar algo. Por ejemplo, para contar cómo me dieron un regalo en el programa, yo puedo usar esta estructura, recordándome quién está involucrado. Están involucradas las personas del set y estoy involucrada yo, que fui la afortunada merecedora de ese regalo. ¿Dónde? ¿En dónde me lo dieron? ¿Cuándo me lo dieron? ¿Cómo me sentía en ese momento? ¿Qué pensaba? ¿Qué vi? ¿Qué olí? ¿Qué escuché? ¿Qué toqué? ¿Y qué probé? Porque mis sentidos son los que me dan toda la información. Cuando yo tengo el contacto con algún elemento, son mis sentidos los que me transmiten la información. Por ejemplo, ¿has viajado a algún departamento? En los departamentos muchas veces probamos comidas deliciosas. Y cuando es una comida nueva y tú no la conoces,
quieres contarle a los demás, a veces no te sabes el nombre. Yo te puedo contar mi experiencia. Una vez viajé a Alta Verapaz y me dieron un caldo delicioso. ¿Has probado el caquic? Es muy rico, pero yo no sabía el nombre. Entonces yo podía decir quién me había dado el caldo, dónde me lo habían dado, cuándo, que me sentía muy emocionada, picaba un poquito, pero era delicioso. ¿Y qué tuve que hacer? Para poder hacer mi narración, describí, yo vi la taza con el caldo, se veía delicioso. Yo olí, olía delicioso. Yo escuché a todos conversar que era un sabor exquisito. Yo toqué, sí, por supuesto, tal vez no lo tocaste, pero sentiste que estaba muy caliente, porque el caquic lo sirven calientito. Y yo probé, y el caldo era delicioso. Picaba un poquito, pero era un caldo delicioso. Cuando yo puedo narrar esta historia, estoy utilizando todos mis elementos. ¿Por qué es importante narrar? Narrar consiste en que tú cuentes una experiencia que puede ser real o ficticia, que haya ocurrido en el pasado. ¿Te recuerdas con la muñeca? Yo puedo narrar ahora la experiencia de cuando estaba acá y me regalaron una muñeca. ¿Te recuerdas de la experiencia comiendo caquic? Yo puedo también narrar la experiencia de ese viaje donde me dieron un delicioso caldo que yo no conocía. El primer paso para hacer una narración es planificar. Tienes que saber a quién está dirigida. En este momento, si yo estoy platicando con Ruth, yo sé que ella es la persona con la que voy a conversar, es mi interlocutor. Entonces yo sé que está dirigida a ella y ella es un adulto al igual que yo. Pero si yo te lo quiero narrar a ti, tengo que utilizar otro tipo de vocabulario para que tú me comprendas. ¿Cuál es tu meta? En este caso con el regalo era que tú conocieras que a mí me habían dado un regalo muy bonito y que me ayudaras y entre ambas lo destapáramos. ¿Cuál es mi tema? En este caso era el regalo. En el otro que te di de ejemplo era un almuerzo familiar. ¿Por qué lo estoy narrando? En el caso de la muñeca porque estoy muy contenta por mi regalo. Y en el caso de la comida porque fue algo delicioso, algo que yo no había probado en casa y en este viaje tuve la experiencia de conocerlo. El segundo paso es, si tienes la oportunidad de escribirlo, lo vas a redactar. Si no, vas a estructurar tu información antes de decirla. A veces cuando hablamos muy enredado, pero es porque no llevamos este orden, no llevamos una secuencia. Para redactarlo o para trasladarlo ya de forma oral, tenemos que pensar en un título. Por ejemplo, este era el regalo sorpresa. Se me ocurre que puede ser un buen título para mi narración. En el caso de la comida, puede ser un almuerzo familiar. El tema es de lo que voy a hablar. El propósito, como te indicaba, es qué quieres lograr con ese tema. Cuando lo cuentes, ¿cuál es tu misión? Tienes que utilizar una frase de inicio. Recuérdate que para una narración tenemos que contarlo de cierta forma. Hace mucho tiempo yo viajé, te di una introducción. Cuando destapé mi regalo te dije, el día de hoy, cuando ingresé al set me dieron un regalo. ¿Te has dado cuenta? Usé una frase de inicio. Y con esa frase de inicio estoy segura que desperté la curiosidad en ti. En el desarrollo tengo que tomar en cuenta responder estas interrogantes. Pero recuérdate que para redactar el desarrollo de una narración no se hace en forma de pregunta. Si tienes que citar quién fue, en este caso, ¿te recuerdas cómo me llamo? Yo me llamo Lauren, entonces ¿quién fue la afortunada con el regalo? Yo. ¿Cómo fue? En un día de graduación. ¿Cuándo fue? En el programa Aprendo en Casa y la fecha que tú me diste. Después con este regalo, lo llevaré a casa y estoy segura que mis hijas estarán felices cuando vean a la muñeca. A ellas les gusta mucho jugar con muñecas. ¿Y qué me dieron? Una bella muñeca. Y puedo utilizar una frase de cierre. ¿En qué consiste la frase de cierre? En este caso es para dar una conclusión. Si tú te quedas y entonces las personas no saben si ya terminaste de narrar tu experiencia o aún hace falta información. Por eso es importante que conozcas las frases para narrar y para cerrar la información. Por ejemplo, se me ocurre que para cerrar mi narración de la muñeca puede ser, y entonces llevé a casa la muñeca y mis hijas jugaron con ella. Puede ser una buena frase. O con el caldo, con el caquic o con la comida que puedes haber probado tú en otro lugar, puede ser, y me gustó tanto que le pedí la receta. Y ahí concluye mi narración.
Pero ¿qué ocurre con las narraciones que escuchas? Recuérdate que los interlocutores somos ambas personas. También hay frases, hay narraciones que tú puedes escuchar. En este caso, tienes que saber explicar, aclarar el significado y contextualizarlo, reproduciéndolo con nuestro propio lenguaje. ¿Qué sucede si utilizo yo términos que son desconocidos? Alguna palabra que tal vez escuché en la televisión, en alguna serie, o cuando mamá estaba viendo la novela, o papá estaba viendo algún partido de fútbol, o cuando estaba viendo yo la caricatura favorita. Puede ser que viendo algún programa de televisión escuche yo palabras y las repita. Y esas palabras desconozca el significado. Tal vez esa expresión es inadecuada en nuestro país, pero las utilizas porque únicamente las estás repitiendo o reproduciendo. Por eso es que es importante contextualizarlo. Hay palabras que en Guatemala seguramente tú sabes que es caquic, pero si hay alguna persona que esté viendo el programa y sea de otro país, le va a despertar la curiosidad conocer cuál es esa comida tan deliciosa que he mencionado el día de hoy. Para interpretar tengo que observar la estructura del texto o la estructura de la conversación, hacer predicciones. Por ejemplo, cuando yo te pregunté, ¿qué crees que va a haber adentro de mi regalo? Tú puedes haber hecho predicciones, tal vez a alguno se le ocurrió que una pelota, que alguna comida, que algún juguete. Todos se nos ocurren diferentes cosas. Eso es una predicción. Para hacer una predicción tengo que saber algo del tema, o creo saber algo. ¿Dónde lo he escuchado o lo he visto antes? ¿Tú tienes en casa alguna muñeca? Las muñecas son muy bonitas. Tal vez alguna vez has tenido alguna en casa. O tú también puedes elaborar alguna con algún material que tengas en casa. Recuérdate que los juguetes se disfrutan más cuando tú los haces con los propios elementos que hay en casa. Identificas quién es el narrador. En este caso, en mi narración, yo era quien estaba contando la experiencia. Pero, por ejemplo, puede ser Ruth quien narre lo que me sucedió. Al salir de acá ya puede contarles a otras personas. Entonces, tenemos que identificar quién es el narrador, quién es el que está contando la historia. Distinguir entre las ideas principales. Mi idea principal era contarte que con mis sentidos yo puedo percibir la información y trasladársela a mi cerebro para poderla interpretar. También es importante qué hecho es el que ocurrió en la narración. En esta narración el hecho era que tuve un regalo. En la narración anterior el hecho es que conocí una comida nueva. Y doy un nuevo significado a lo que el narrador, los personajes, los espacios y los tiempos. Es importante que yo cite en mi narración o en mi interpretación en qué lugar sucedió. No sería lo mismo que yo te cuente que el regalo fue acá, a que tú lo interpretes y cuando le cuentes a otras personas le digas que en la escuela sucedió, porque son lugares diferentes, estarías cambiando el lugar en el que ocurre la historia. Los personajes. No es lo mismo que cuando tú tengas la narración, le cuentes a los demás que a mí, a Lauren le sucedió, a que, por ejemplo, te equivoques si digamos el nombre de Ruth, que digamos a Ruth le dieron un regalo, porque Ruth va a decir, a mí no me lo dieron. También es importante los espacios, en qué lugar estamos ubicados cuando ocurre el suceso, y los tiempos. Eso fue el día de hoy. Puede ser que yo mañana me recuerde de la historia y que le cuente a mis hermanitos que cuando estaba viendo el programa Aprendo en Casa, dieron un regalo y que lo destaparon y esa muñeca como me gustó. Pero tengo que contextualizarme en el tiempo. ¿Qué ocurre cuando interpretas? Nos vamos a ir a este dibujo. Tú ves que aquí tengo un personaje. Le vamos a colocar un nombre. ¿Qué nombre te gusta? Pensemos en un nombre que sea de tu papá. Piensa en el nombre de tu papá, de tu abuelito, de tu hermanito. Le puedes poner al niño el nombre que tú quieras. Él nos va a narrar algunas experiencias. ¿Te escuchaste bien? Nos las va a narrar. Por ejemplo, acá ¿qué observamos? Ya te diste cuenta, esto lo haces en la escuela. Sé que en tus escuelas tienen un huerto escolar. Por ejemplo, esta narración dice el mejor paseo escolar. Fue cuando visitamos el huerto de la escuela. La maestra nos explicó cómo se siembran, cuidan y cosechan algunas frutas y verduras. Para este niño, ese día va a ser inolvidable, porque visitaron el huerto, conoció y tuvo experiencias que no había tenido previamente. Por eso es importante su narración. ¿Cómo la podemos interpretar?
Yo te la voy a dejar acá y piensa tú cómo puedes contarle a alguien más lo que le sucedió el día que visitaron el huerto. Tenemos otra experiencia. El día que aprendió a manejar bicicleta. La primera vez que se subió a una bicicleta sin llantas auxiliares, sin las llantitas que normalmente les ponen a los lados, se sentía muy emocionado y nervioso, porque tenía miedo a caerse. Así que sus primos le ayudaron, guiando la bicicleta hasta que aprendió a pedalear y a mantener el equilibrio. Esta experiencia, al igual que muchas otras, tú la puedes narrar. ¿Qué se te ocurre que nos va a contar acá? Por ejemplo, este es un día en el trabajo de mamá. Fui de visita y me gustó conocer a sus compañeros del trabajo y observar las tareas tan importantes que realizan. ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de estar en el trabajo de mamá o de papá o de tus abuelitos? Lo que ellos hacen es muy importante. Y estas experiencias tú las puedes narrar, pero también interpretar si otra persona te las cuenta. Esta es una de las experiencias que tal vez tú has tenido. Dice, en mis mejores vacaciones, para este niño sus mejores vacaciones fueron cuando fue a la casa de sus abuelos, quienes lo llevaron a conocer el bosque y el río que pasa cerca del pueblo. Puede ser que con alguno de tus abuelitos o algún familiar hayas visitado un lugar en el que hay un río. Tal vez tú no conocías el río y fue una bella experiencia. O tal vez ya habías pasado en el bosque y no te habías fijado de ciertos árboles o plantas que habían ahí. Y esas han sido sus mejores vacaciones. Veamos esta de acá. ¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué crees que nos va a narrar? Muy bien. Pues te cuento que esta narración se llama Mi visita al médico. Era un momento emocionante. Recuerdo que mamá me llevaba al centro de salud para que la doctora me examinara cuando estaba enfermo. Lo que más me gustaba es subirme a la balanza para saber cuánto mido y cuánto peso. ¿Conoces la balanza? Es el instrumento en el que están viendo si el niño ya creció, si ya subió de peso, y para él eso es lo más emocionante de una visita al centro de salud. ¿Cómo puedes narrar tú una experiencia así? ¿Alguna vez has visitado a algún médico? ¿Te han llevado al centro de salud? ¿O el centro de salud ha llegado a la escuela y te ha medido y te ha pesado? Puedes narrar también esa experiencia. Y esta tal vez la viviste en casa. Por lo menos ahorita la estamos ejercitando mucho. ¿Qué observas en la imagen? Muy bien. Esta narración se llama Aprendí a leer, con ayuda de mi hermana mayor. Nos gusta jugar a la escuela. Mi hermana es la maestra y yo soy su alumno. Jugamos con las letras y sin saberlo, de una forma muy divertida, aprendí a leer. ¿Te ha sucedido esto? A veces los hermanos, que son más grandes, nos enseñan cosas que ellos ya les aprendieron en la escuela. Y nosotros podemos interpretarlas también y hacer nuestras propias narraciones. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Te recuerdas? Aprendimos que es narración, que es contar experiencias que han sucedido en el pasado. Aprendimos que es interpretar, que es explicar o aclarar el significado de algo. Pero necesito que lo ejercites en casa. Por ejemplo, acá tengo algunas frases. Dice, el día que desobedecí a mis padres. ¿Qué necesito que hagas con esta frase? Tú vas a narrarle a alguien en casa qué te sucedió el día que desobedeciste a tus padres. Creo que a todos nos ha sucedido alguna experiencia similar. Nuestros padres nos dicen que tenemos que realizar algo y a nosotros se nos olvida, no hacemos caso y nos sucede algo que puede ser bueno o puede ser mal. Entonces puedes narrar tu experiencia, qué te sucedió el día que desobedeciste a tus padres. Y necesito que narres también la experiencia de cuando perdiste tu primer diente. ¿Te recuerdas todavía cómo fue? Entonces vas a narrar en unos 3 minutos esa experiencia a otra persona. Y también vas a conversar con alguien en casa. Con esta persona vas a conversar mi primer día de clases. La persona con la que realices el ejercicio te va a narrar si se recuerda cómo fue su primer día de clases. Y tú vas a interpretarlo. Cuando te terminen de contar la historia, tú le vas a repetir lo que comprendiste, pero interpretándolo. Y también van a conversar sobre el día de su cumpleaños. ¿Qué ocurrió el día de su cumpleaños? Puede ser cualquier cumpleaños, puede ser de ahorita o de cumpleaños pasados. Recuérdate que son hechos que han sucedido en el pasado. ¿Qué ocurrió ese día y por qué se recuerda de ese cumpleaños en especial? Es importante que aprendas tanto a narrar como a interpretar. Eso te ayudará tanto en la clase de comunicación y lenguaje como en las demás áreas.
Ten presente guardar todos tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprende en Casa. Recuérdate que nuestra caja de aprendizaje es muy importante. Tú tienes que conservar ahí todas tus tareas para que cuando regresemos a la escuela puedas trabajar con tu maestro. ¿Qué aprendimos en el programa? Aprendimos a hacer narraciones personales y a interpretar narraciones que escuchamos. Es importante que compartas todo lo que aprendimos el día de hoy con algún adulto y que practiques los ejercicios que te he dejado. Quédate en casa.